Buenos días. En este video vamos a hablar acerca de los permisos de los archivos y carpetas. En este caso ya hemos hablado alguna vez en algún video anterior que cuando nosotros listamos el contenido en nuestros directorios, pues nos aparecen aquí ciertos permisos. ¿Sí? ¿Estos permisos a qué se refieren? Bueno, el primer guión o el primer espacio o carácter se refiere al tipo de archivo que tenemos o de elemento. En este caso la D significa que es un directorio. Voy a ir a la raíz para que se vea un poquito más claro. En este caso, por ejemplo, la D me indica que es un directorio. Normalmente los directorios, al menos dependerá mucho del esquema de color que ustedes tengan, pero normalmente se ven en azul o en algún color característico. Pero la D me indica que se trata de un directorio. La L significa que se trata de un enlace simbólico. Es esencialmente lo mismo que un enlace directo, como lo hacen en Windows, un acceso directo. Este caso quiere decir que este nombre está ligado a otro archivo que se encuentra en otro directorio, en otra ubicación, como literalmente con un acceso directo. Si yo, por el contrario, no tengo nada, significa que se trata de un archivo regular. Bien, ahora, estos caracteres que vienen aquí a continuación son 9 y significan lo siguiente. Van a irse agrupando siempre de 3 en 3. Los primeros 3 significan los permisos que tiene el usuario propietario sobre ese archivo. Los segundos, el segundo bloque de 3 caracteres significa los permisos que el grupo tiene sobre dicho archivo. Y por último, los últimos 3 caracteres significan los permisos que tienen otros usuarios. ¿Qué significan? Bueno, la R significa read o permiso de lectura, W write, permiso de escritura y X permiso de ejecución. Entonces, cuando un usuario tiene un usuario propietario, uno de estos 3 caracteres se ve RWX, significa que tiene tanto permiso de lectura, escritura como ejecución. Tratándose de archivos, la X significa, bueno, más bien, vamos a empezar desde aquí. La R significa que puede acceder al contenido y leerlo. La W significa que puede acceder y modificarlo. Y la X significa que si se trata de un archivo, significa que lo puede ejecutar en caso de que fuera un script o un programa. En el caso de que fuera una carpeta, significa que puede acceder a él. Entonces, ¿cómo se programan estos? Para ello se utiliza el comando chmod de change mode y lo que se refiere es que cada uno de estos valores está señalizado con un valor binario. De tal forma que, por ejemplo, para prender este valor, pues hay que ponerlo en 1. Si quiero apagarlo, hay que ponerlo en 0. ¿Y cómo se hace? Bueno, con su representación decimal. En valor binario sabemos que la primera posición se refiere a 2 a la 0, que es 1. En la segunda posición es 2 a la 1, que es 2. Y la tercera posición es 2 a la 2, que es 4. De tal forma que si yo sumo 4 más 2 más 1, pues suma en este caso 7. Por ejemplo, en este caso que el usuario, el grupo tiene R, no tiene permiso de escritura, pero sí de ejecución, significa que tengo prendido apagado el de en medio y 1. Entonces quiere decir que sumo 1 más 4. 1 más 4 es 5. En este caso que tengo solo prendido el último bit, el más significativo, significa que sería 4, ya que esto es 4 más 0 más 0. Y tenemos esta representación decimal. Entonces vamos a hacer unos ejercicios rápidamente en nuestra lista. Entonces voy a limpiar aquí. El L vamos a ver, por ejemplo, este archivo test file. El archivo test file aquí indica que el usuario propietario, en este caso el root, que aquí me indica que el usuario propietario es el root, y el usuario propietario es el root y el grupo también es el root. Entonces, el usuario tiene permiso de lectura y escritura y tiene permiso de lectura sobre los demás. Entonces, supongamos que yo quiero este archivo test file, quiero cambiarle los permisos. Supongamos que quiero que el usuario propietario tenga todos los permisos. Habíamos quedado que sería 111, ¿no? Entonces, y eso suma 7. 700 al archivo test file. Entonces, si yo le listo, vemos que aquí efectivamente este usuario va a tener todos los permisos. Si yo quiero reproducir, por ejemplo, los permisos que aquí tiene el usuario, los usuarios que pertenecen al grupo, vamos a ver, entonces tendría que poner un 0, le pongo 5, significa que estoy poniendo el bit de read y el bit de ejecución, y el usuario, otro tipo de usuarios no tiene ningún permiso. Entonces vamos a hacer esto, por ejemplo, para comprobarlo. Y entonces le pongo change mode, chmod 050 y test file. Bien, entonces voy a listar test file a ver qué me dice. Y vemos que efectivamente ahora digo que el usuario del grupo no tiene ningún permiso. Vamos a hacer esto ahora, por ejemplo, para comprobarlo voy a hacerlo en una carpeta a la que solamente le voy a dar acceso a
al propietario, por ejemplo. Vamos a ir a la carpeta media. Y aquí vamos a crear un archivo. Entonces voy a crear una carpeta. Voy a crear una carpeta que se llame test. ¿Ok? Entonces, si yo veo, aquí me dice que todo el mundo tiene permiso de lectura. Me dice que es un directorio. Todo el mundo tiene permiso de lectura. ¿Sí? Pero solamente tiene permiso de escritura el propietario. Entonces voy a ingresar con el usuario de otro tipo de usuario, al mismo servidor, sshjlcarrillo, arroba 192.168.1.71, que es la dirección del servidor, es decir, me estoy conectando al mismo equipo, pero como un usuario regular. Entonces me voy al directorio media, dije, media. Entonces aquí si se fijan, aquí está el directorio, ¿no? De momento puedo entrar. No me mandó restricción, voy a salirme del directorio y voy a modificar los permisos de este directorio. Entonces vamos a ver qué pasa si yo le pongo, le voy a poner clear, chmode, y le voy a decir que no tiene permiso de escritura. Bueno, le voy a poner que solamente el propietario tiene todos los permisos y nadie más tiene ningún permiso sobre la carpeta, sobre test. Entonces vemos que aquí el propietario tiene todos los permisos, pero ni los que pertenezcan al grupo ni otros usuarios van a poder acceder a él. Vamos a comprobarlo. Entonces voy a tratar de ingresar a test. ¿Y qué me dice? Que tengo permisos denegado porque no tengo permiso de ejecución. Entonces para ingresar a un archivo tengo que tener permiso de ejecución. Vamos a crear un archivo de texto. Voy a crear un archivo que se llame texto. Voy a escribir cualquier cosa, ¿no? Hola. Y lo guardo. Entonces de momento aquí me dice que todo el mundo tiene permiso de escritura. Vamos a ver. Entonces aquí me aparece, de lectura, perdón, lo puedo leer. ¿Sí? Pero, no, perdón, ¿cómo lo llamé? Texto. Entonces voy a leerlo. Vi texto. Entonces aquí está el texto, ¿de acuerdo? Porque tengo permiso de lectura. Pero vamos a quitarle los permisos de lectura a este archivo. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero una forma de quitarlo es simplemente restándolo. Entonces le pongo change mode y le voy a decir otros usuarios, le voy a quitar los permisos de lectura. Y se llama text, ¿no? LL, comprobamos, ya otros usuarios no tienen permiso de lectura. Vamos a ver si efectivamente le pongo bitexto y me dice permiso denegado. Entonces no puedo ver el contenido del archivo porque no tengo los permisos suficientes. ¿Ok? Y bueno, ya que empezamos a ver esto, voy aquí a compartirles otras alternativas para modificar los permisos con change mode. Entonces, adicionalmente, yo puedo poner, déjenme aquí se los incluyo, a ver si se alcanza a ver. Puedo poner, agregar o quitar permisos. Por ejemplo, cuando yo pongo A, significa que todos, ¿no? All. Cuando yo pongo U, significa el usuario propietario. Cuando yo lo pongo G, significa grupo. Cuando yo lo pongo O, significa otros. ¿Sí? Y yo puedo agregar o sumar permisos. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo R, significa read. Si yo le pongo write, significa escritura. Bueno, write, vamos a ponerlo ya que puse en inglés. Write, y aquí, ya que la puse en inglés también group. Y X significa execute. Para ejecutar. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer, continuar sobre los mismos archivos la prueba, ¿no? Entonces, ahora le digo al archivo de texto, le voy a poner change mode, todos, all, le voy a agregar permisos de escritura, all match write. Entonces le pongo texto. Ay, perdón, es que estoy como usuario, perdón acá. Entonces, change mode, obviamente yo soy el que tiene permiso de modificarlo, a más read, quedamos, ¿no? Todo el mundo tiene permiso de leerlo, text. Vamos a ver si efectivamente ya aparece. Entonces aquí texto, todos tienen permiso de lectura. Entonces vamos a comprobar. Vamos a ver si puedo leerlo, vi texto. Y ahora sí me dejó leerlo, ¿no? Pero si yo trato de escribirlo, si yo trato de escribir sobre él, me dice no tienes permiso de escritura. ¿Ok? Entonces no puedo modificarlo y tengo que salir, ¿no? Entonces supongamos ahora que yo le quiero agregar a todos permiso de ejecución. Change mode. Bueno, nada más al usuario, a otros usuarios le pongo O más X, quiere decir que a otros usuarios les doy permiso de ejecución. Entonces le pongo texto. Le pongo LL y vemos que ahora ya otro usuario tiene permiso de ejecución. ¿Qué pasa si este usuario ve ahora el archivo? Veo de entrada, siempre que por lo menos un usuario tiene permiso de ejecución sobre el archivo,
se va a poner en verde. Entonces aquí ya está en verde, significa que yo puedo ejecutarlo. Y para ejecutar un archivo, pues bueno, lo intentaría hacer como si fuera un script. Lo haría de esta manera, ¿no? De momento no va a pasar nada, pues porque no es ningún programa, ¿no? Solamente es texto. Pero significa que ya tiene permiso de ejecutarlo. Y supongamos que ahora le quiero agregar también permiso de escritura o más write. Entonces le pongo LL y ya veo que tengo permiso de escritura. Quiere decir que ahora sí lo debería poder modificar. Vi, texto, hola, y ahora sí ya le puedo poner, ¿no? Saludos. Ahora sí ya me dejó porque ya tengo los permisos de ejecución. Entonces, con esto creo que ya más o menos se entiende cómo manejar los permisos sobre un archivo, sobre un directorio. Lo mismo ocurre para el directorio. Por ejemplo, el directorio le pongo change mode y le voy a poner que el usuario propietario le voy a quitar los permisos de escritura. Vamos a quitárselo. Entonces vemos que aquí ya no tengo los permisos de ejecución. Le quito los permisos de ejecución. Ya no tiene permisos de ejecución, ¿sí? Supongamos que ahora a esta misma carpeta le pongo change mode, le pongo a usuarios, a grupo y a otros le voy a agregar permiso de lectura. Le pongo test, ¿sí? No es, ya se me olvidó cómo es la sintaxis, geo, creo que era así, sí, geo. Entonces ya veo que al grupo y a otros le agregó el permiso de lectura. Muy bien. Entonces creo que con esto ya debe quedar más o menos claro el cómo gestionar los permisos y ya después iremos viendo algunos conceptos un poquito más avanzados. De momento creo que con esto es suficiente y nos vemos en los siguientes videos.